Retornamos al salón de sesiones de la antigua sede, de la sede histórica del Senado de la República, en donde se están desarrollando el análisis y la discusión del proyecto de constitución política de la Ciudad de México. Se declaró un receso por parte del presidente de la Asamblea Constituyente, el diputado Alejandro Encinas. Ya nuevamente se está pidiendo para que los legisladores retornen a este lugar y se pueda continuar con la discusión de los diversos apartados que integran el artículo 21. Hay que recordar que el documento forma parte del dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática. El dictamen contiene diversos artículos, ya se han aprobado algunos de ellos, el artículo 20, en estos momentos se encuentran en la discusión del artículo 21. Se reanuda la actividad, el trabajo en este salón de sesiones y por supuesto lo invitamos para que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Quiero informar a la Asamblea del acuerdo que ha adoptado la mesa directiva en consulta con la mesa de consulta. Primero, hago la declaratoria formal de que se ha aprobado en lo general y en lo particular el artículo 21, primer párrafo, apartado A, numerales 1 del 1 al 9, apartado B, numerales del 1 al 7, apartado C, numerales 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 10, apartado D, numerales del 1 al 7, apartado E, numerales del 1 al 4, apartado F, numerales del 1 al 8, apartado G, numerales del 1 al 7, con excepción del numeral 8 que fue eliminado, el apartado H, numerales del 1 al 4, el apartado I, numerales 1 y 2, que ha sido aprobada la modificación aceptada por la Asamblea del inciso A, numeral 3 del apartado H, y por lo que corresponde al apartado C, numeral 8, se esperará la resolución de la mesa de consulta sobre este asunto. Es el tema que están procesando la diputada Cecilia Soto y el diputado Eduardo Escobedo. Por lo tanto, incorpórense al cuerpo del proyecto estos artículos y apartados numerales que están aprobados ya en lo general. Segundo, la mesa directiva hará un análisis en particular del procedimiento sobre los numerales 4, 7 y 9 del apartado C del artículo 21. Tercer lugar, vamos a continuar con el procedimiento hasta ahora seguido a fin de desahogar las reservas que se han venido presentando por parte de las comisiones en el ánimo de concitar el consenso, con las siguientes observaciones. Primero, establecer en el documento que presenten de propuestas como reservas en particular las comisiones una vez discutidos los acercamientos para desahogar las reservas, separarlos de los artículos numerales que no modifiquen el dictamen presentado. Segundo, que no podrán realizarse, porque es además indebido, reservas sobre las reservas presentadas. Tercero, que se dejan a salvo, por supuesto, el derecho de todos los diputados y las diputadas a presentar las reservas que consideren convenientes. Y, en consecuencia, aquellas reservas que sean respecto del acuerdo que venga de las comisiones se separarán del proyecto para su votación, para su presentación y votación para ver si se admiten a discusión y posteriormente se aprueban, para que quede plena certeza.
Siguiente. Tenemos ya registradas, se presentaron en tiempo y forma, como lo habíamos acordado el día de hoy, todas las reservas de los legisladores y legisladoras respecto a los artículos que falta por dictaminar del dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Informo que el artículo 22 tenemos registradas 42 reservas, para el 23, 17 reservas, para el 24, 3 reservas y para el 25, 8 reservas. Estas reservas han sido distribuidas entre los distintos grupos parlamentarios y serán publicadas, bueno, ya de hecho en el portal deben de estar, pues serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy para que exista plena certeza sobre cuáles son las que existen. Todas cumplieron en tiempo y forma, motivo por el cual la Comisión de Desarrollo Sostenible podrá continuar su desahogo a lo largo del día de mañana. Se ha convocado inicialmente a las 10:30 de la mañana a la comisión, eso lo resuelve la comisión, tendrá que resolver la comisión el horario para desahogar las reservas y presentarlas, primero en el caso de lo que exista de alguna situación particular a la mesa de consulta, como sucedió con los 3 casos que tuvimos agendados el día de hoy. La mesa de consulta sesionará el día lunes a las 9 de la mañana en caso de que existan esas remisiones de la comisión de dictamen a la misma, y pasaremos a la discusión de las reservas del artículo 22, en primer lugar el lunes a las 12 horas. Otro informe. Mañana, como lo habíamos acordado, se vence el plazo, el término a las 18 horas para presentar las reservas que corresponden, más bien dicho, el día de hoy a las 18 horas se vence el término para presentar las reservas del dictamen de la Comisión de Ciudadanía, a fin de que la comisión, como lo ha planteado su presidente, pueda iniciar sus trabajos el día de mañana y aprovechar este tiempo para ir desahogándolas con mayor oportunidad. Y de la misma manera, el martes a las 18 horas deberán estar presentadas todas las reservas correspondientes a los dictámenes de las comisiones de alcaldías y de buen gobierno, porque la Comisión de Pueblos Originarios está en el proceso de consulta en pleno desarrollo. Esto en el ánimo de ya tener identificadas todas las reservas en lo particular y puedan las comisiones ir desahogando con mayor tiempo y en mejores condiciones el análisis y las propuestas que se presentarán al Pleno. Y Poder Judicial, el presidente ha solicitado que se presenten a más tardar, está citada la comisión para el martes. Para la Comisión de Poder Judicial, el término será el lunes a las 18 horas. ¿Pueden presentarse desde hoy? Sí. ¿Qué se refiere? Mañana es domingo. A mañana domingo. Sí. Ok, gracias. Sí. No, es un asunto de trabajo de comisiones. El pleno será el lunes a las 12 horas. ¿Queda claro? Muy bien. Sí. ¿Las de cuál, ciudadanía? Es que la comisión quiere trabajar el domingo. Hoy. Mañana. Sí. A ver, Sí, ¿qué dice y hay que Raúl? aprovechar. A ver, ¿qué opina el presidente de la comisión?
Nada más ¿cuál es el propósito de su intervención, señor presidente? Yo soy el primer sorprendido de lo del domingo, yo no sabía. Yo convocaría a la comisión el lunes a las 9 de la mañana en el Palacio de Minería. En el transcurso del día de hoy les haremos la convocatoria precisa del salón para que podamos trabajar de las 10 a la hora que dé inicio el pleno. ¿Qué día, el lunes? El lunes próximo. Bueno, está claro, solo quiero para que haya plena certeza que todo uno tenga a su disposición las reservas a los artículos 22, 23, 24 y 25 del dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Abrimos un receso y citamos al Pleno el próximo... Las reservas que son el sábado o el domingo. Las reservas. O sea, la gente de diputados quiere que sea de 12 a 3 el horario de recepción. El domingo. Sí. A ver, No, pero no mañana, el domingo no va a haber eso. Cecilia Romero, antes de decretar el receso. A las 6, domingo a las 6 como plazo, si la comisión... Lo máximo que podemos prorrogar de las reservas es el domingo entre las 12 y las 15 horas por los horarios de trabajo de nuestros compañeros. Domingo de 12 a 15 horas. Informo que la Comisión de Desarrollo Sostenible está convocada para el día de hoy, sábado, a las 11:30 en el Salón 14 de Minería. Se abre un receso y citamos a la reunión el próximo lunes a las 12 horas. Los diversos apartados y numerales del artículo 21 que han sido ya aceptados, aprobados en lo general y en lo particular, se han ya integrado en el cuerpo de lo que es el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. El presidente de la mesa directiva también ha informado del procedimiento que se estará siguiendo en cada una de las comisiones con la intención de que se vayan presentando las reservas para que al momento de que lleguen a este pleno puedan ser discutidas de manera inmediata. Se ha declarado nuevamente un receso, se estará citando para el próximo lunes, donde se estarán reuniendo en este salón para continuar, para iniciar con la discusión del artículo 22 del dictamen que trabaja la Comisión de Desarrollo Sostenible y de Planeación Democrática. Le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta transmisión, un esfuerzo conjunto de Capital 21 y del canal del Congreso con la intención de que usted conozca todo el proceso, con la intención de que la Ciudad de México cuente con su constitución política. Gracias y hasta pronto.